Después de nuestras propiedades vienen los constructores. Recordemos que son dos constructores. El primer constructor es totalmente en blanco y el constructor se va a llamar igual como se llama la clase. Tenemos nuestro primer constructor en blanco y vamos con nuestro segundo constructor. Y este segundo constructor sí va a recibir todos los parámetros. El primer parámetro que va a recibir, que va a ser de tipo int, va a ser el segundo parámetro, va a ser el id de ingreso. El tercer parámetro, el id de artículo. El cuarto parámetro, que va a ser decimal, va a ser el precio de compra. Decimal también para el parámetro precio de venta que está recibiendo. Un parámetro más para el stock, en este caso el stock que se está ingresando. Y otro parámetro más para el stock actual. Recordemos que el stock actual es el stock que se va a ir actualizando cada vez que se realice una venta. Tenemos también el parámetro fecha de producción, que es un datetime. Y para finalizar, el último parámetro, que es fecha de vencimiento, que también es un datetime. Al final empezamos a decir que a mi propiedad y de detalle de ingreso le voy a enviar el parámetro que recibo y de detalle de ingreso. Recordemos que estas son las propiedades que están declaradas en la parte superior y estos son los parámetros que estoy recibiendo en este constructor. Continuamos después con el id de ingreso y le envío el parámetro id de ingreso. Continúo después con la propiedad id de artículo. A la propiedad precio de compra le envío el parámetro precio de compra. A la propiedad precio de venta le envío el parámetro precio de venta en este caso. En la propiedad stock inicial le enviamos el parámetro stock inicial. A la propiedad stock actual enviamos el parámetro stock actual. A la propiedad fecha de producción le enviamos el parámetro fecha de producción. Y a la propiedad fecha de vencimiento le enviamos el parámetro fecha de vencimiento. En ese orden finalizamos ya con nuestro constructor. Ahora tenemos ya nuestras variables en la parte superior. Tenemos también ya nuestros métodos setter and getter. Tenemos también nuestros dos constructores, uno en blanco y uno con todos los parámetros para crear el objeto. Y vamos solamente a implementar un único método que va a ser el insertar. Este método va a ser llamado desde el método de insertar de la clase ingreso que vamos a crear más adelante. Lo que voy a hacer ahora es voy a abrir la clase de categoría y vamos a copiar el método de insertar para no escribir el código nuevamente. Vamos a copiar todo el método de insertar de esta clase de categoría y lo vamos a pegar justamente en nuestra clase de detalle de ingreso. Vamos a empezar a modificarlo. Aparte de recibir el objeto que haga una instancia a la clase de detalle de ingreso y el objeto se va a llamar detalle de ingreso, vamos a recibir dos parámetros más que son parámetros por referencia. Y esos parámetros que vamos a recibir que es por referencia, el primero va a ser de tipo SQL Connection. Lo que voy a recibir es la conexión, para ya no establecer una nueva conexión, sino utilizar la conexión que me envíe la clase de ingreso. Porque al momento de insertar, un ingreso se va a insertar al mismo tiempo con todos sus detalles. Entonces voy a recibir por referencia esta conexión.
y la variable se va a llamar SQLcom. También voy a recibir por referencia la transacción, en este caso un SQL transaction. ¿Y esto para qué? Para establecer una única transacción, un único ingreso se va a insertar en la base de datos con una única transacción para no poder mezclar entre varios ingresos, ya que el sistema puede ser utilizado en red. Debajo entonces elimino esta línea de código porque la conexión ya la estoy recibiendo con el parámetro SQLcom que se está recibiendo como referencia. Nuevamente debajo elimino y solamente establecemos el comando. En este caso establecemos el comando, establecemos la conexión y también establecemos en este caso la transacción, que será con la variable SQL trade transaction. Debajo vamos a llamar a qué procedimiento almacenado, pues el procedimiento almacenado SP insertar detalle de ingreso. Y vamos a empezar a enviarle uno a uno los parámetros. El primer parámetro que voy a enviar va a ser el ID detalle de ingreso. Vamos a copiar este parámetro. Y este parámetro se va a comunicar con qué variable de mi procedimiento almacenado, con la variable ID detalle guión bajo ingreso. Ya tenemos nuestro primer parámetro. También necesitamos el parámetro ID ingreso. Entonces declaro un nuevo parámetro. Modificamos este que lo tenemos. Vamos a empezar a modificar uno a uno los valores. Y este parámetro ID ingreso le voy a enviar ¿qué valor? Pues el valor que tengo en mi objeto detalle de ingreso en su propiedad ID ingreso. ¿Con qué variable del procedimiento almacenado nos vamos a comunicar? Con la variable ID ingreso. Y en este caso va a ser un parámetro de tipo int. Continúo después ya no con el ID ingreso, sino con el ID artículo. Vamos a copiar todo este parámetro específico y vamos ahora a implementar un parámetro para enviarle el ID artículo al procedimiento almacenado. Parámetro ID artículo, vamos a modificar los valores. Y le decimos la variable con la que nos vamos a comunicar va a ser arroba ID artículo. Y del objeto llamamos a la propiedad ID artículo. Continuamos ahora sí con el parámetro precio, en este caso, parámetro precio de compra, para saber cuál es el precio al que estamos comprando un artículo específico en un determinado tiempo, ya que a medida que va pasando el tiempo, el costo no va a ser el mismo, va a ir modificándose. ¿Qué valor le voy a enviar a este parámetro? Pues de mi objeto detalle de ingreso obtengo el precio de compra de su propiedad precio de compra. Obviamente que va a ser del método header que me va a devolver ese precio de compra. ¿Con qué parámetro me voy a comunicar en el procedimiento almacenado? Con la variable precio de compra. Como va a ser de tipo money, pues vamos a establecer que el parámetro sea de tipo money. Después del precio de compra, continuamos con el precio de venta. Vamos a seleccionar todo y vamos a crear un nuevo parámetro que se va a llamar precio de venta. Vamos a empezar a modificar las características de cada parámetro. Las propiedades de cada parámetro. Empezamos con el nombre del parámetro, el tipo de dato, el valor que se va a enviar en ese parámetro y al final agregamos el parámetro precio de venta. ¿Con qué variable del procedimiento almacenado? Con la variable precio de venta y el valor lo vamos a obtener de la propiedad precio de venta. Después del precio de venta continuamos con el parámetro stock actual. Nuevamente copiamos este parámetro. Y el nuevo parámetro se va a llamar parámetro stock
stock actual. Modificamos nuevamente una a una las propiedades de este parámetro. Agregamos el parámetro y le decimos que el valor que le vamos a enviar va a estar en la propiedad de mi objeto llamada stock actual. ¿De qué objeto? De mi objeto de detalle de ingreso, que hace una instancia a la clase de detalle de ingreso. ¿Qué tipo de dato va a ser el stock? Va a ser de tipo int. Y me voy a comunicar con qué variable, con la variable stock actual de el procedimiento almacenado. Recordemos que también tenemos un stock inicial. Vamos a copiar este stock actual y continuamos con nuestro stock inicial. El parámetro se va a llamar par stock inicial. Vamos a modificar para establecer las propiedades de este parámetro. Le decimos que se va a comunicar con qué variable del procedimiento almacenado, con la variable stock inicial. Y el valor lo obtenemos de la propiedad stock inicial. Continuamos al final con las dos fechas, con la fecha de producción y con la fecha de vencimiento del ingreso de ese artículo en específico. Continuamos entonces con el parámetro fecha de producción y le decimos que la variable del procedimiento almacenado se llama fecha-producción. En este caso el tipo de dato va a ser date y el valor lo voy a obtener de la propiedad fecha de producción. Para finalizar ya con la fecha de vencimiento, vamos a crear un nuevo parámetro entonces que se va a llamar fecha de vencimiento. Y agregamos ese parámetro al comando. ¿Con qué variable del procedimiento almacenado? Con la variable fecha de vencimiento. Y el valor que le voy a enviar lo voy a obtener de la propiedad fecha de vencimiento de nuestro objeto que hace la instancia en la clase detalle de ingreso. Continuamos después ejecutamos el comando y al ejecutar el comando podemos obtener dos respuestas. Una que es el OK cuando se ejecuta toda la consulta, la otra que es un mensaje largo que es no se ingresó el registro. Debajo tenemos el capturador de excepciones y vemos que en los demás métodos insertar hemos estado finalizando ya de cierto modo y cerrando nuestra conexión. Pero lo que voy a hacer es cerrar esto porque la conexión va a seguir abierta para poder seguir insertando los demás detalles de ingreso, puesto que un ingreso tendrá uno o varios detalles. Guardamos hasta ahí nuestra clase. Ya tenemos nuestra clase de detalle de ingreso con un único método que es insertar los detalles de ingreso y va a recibir como parámetros la conexión a la base de datos y la transacción que se está realizando. ¿De qué clase? De la clase ingreso que vamos a implementar en este momento. Para eso voy a hacer clic derecho sobre la capa datos. Vamos a la opción agregar y después vamos a clase. Le vamos a poner de nombre de ingreso a la clase. Nos aparece ya la clase, le vamos a decir que sea de tipo pública, vamos a ponerle public para que sea una clase pública y vamos a agregar los espacios de nombre using system.data y el espacio de nombre using system.data.sql client y vamos a empezar a declarar las variables dentro de la clase. ¿Qué variables vamos a declarar? Pues una variable por cada campo de nuestra tabla de ingreso en la base de datos. Y como las vamos a encapsular después, las vamos a declarar de tipo private o de ámbito private. Tipo de dato va a ser la primera int
que va a ser la variable _id ingreso. Continuamos con la segunda variable. Continuamos después con una variable de ámbito private también, que va a ser de tipo int, y se va a llamar id trabajador, para saber quién es el trabajador que hace el ingreso. Continuamos después con una variable que va a ser de tipo int también, id proveedor, como vemos en la tabla ingreso. Continuamos después también con una variable, en este caso, de ámbito private, pero que va a ser de tipo datetime para almacenar, y se va a llamar fecha esta para referirse a la fecha del ingreso. Continuamos después con otra variable que va a ser de tipo string, tipo de comprobante. Continuamos con una nueva variable que en este caso va a ser string, la serie del comprobante de ingreso. Continuamos con una variable para almacenar el correlativo o el número del comprobante. Continuamos después con otra variable de ámbito private, en este caso va a ser decimal, y es para almacenar el IGB con el que se está realizando la compra. Y la última, que haga referencia al estado del ingreso, si va a estar emitido o va a estar anulado. ¿Qué es lo que hago después? Empiezo a encapsular los campos uno a uno. Empiezo por el campo estado, hago clic en la variable estado, control R, control E, aceptamos, aplicamos. Lo mismo para el IGB, control R, control E, aceptamos, aplicamos. Lo mismo para correlativo, control R, control E. Lo mismo para serie. Clic sobre tipo de comprobante, control R, control E. Clic también para la variable fecha, control R, control E, aceptamos, aplicamos. Clic para la variable ID proveedor. Encapsulamos también la variable ID trabajador, control R, control E. Hacemos clic sobre ID ingreso, presionamos control R y control E. Aceptamos y aplicamos. Y tenemos ya todos nuestros campos encapsulados. Hay que ordenarlos nada más. Primero las variables y después que nos aparezcan nuestras propiedades. Vamos a tratar de subir también. Continuamos después con la serie y con el correlativo. Esto solamente para que esté nuestro código ordenado. Y también subimos para finalizar el estado y el IGB. Lo subimos a la parte superior para diferenciar el sector de las variables y el sector de las propiedades. Después de declarar todas las propiedades que están compuestas por los métodos set y getter, el método set para almacenar un valor en la variable del objeto y el método getter para obtener un valor de la variable del objeto. Continuamos ahora con los constructores. El primer constructor va a ser un constructor totalmente vacío. En este caso va a ser un public de ingreso. Generamos el primer constructor vacío. Y el segundo constructor y este constructor sí va a recibir todos los parámetros para poder crear el objeto. El primer parámetro va a ser el id ingreso. El segundo parámetro de tipo int va a ser el id trabajador. El tercero va a ser el id proveedor. Después tenemos un parámetro que va a ser de tipo datetime, que va a ser la fecha del ingreso. Otro parámetro que va a ser de tipo string, que va a ser el tipo. Otro parámetro string que va a ser la serie.
otro parámetro string que va a ser el correlativo, un parámetro de tipo decimal que se va a llamar IGB para recibir el IGB, y otro parámetro que va a ser de tipo string y que se va a llamar estado. Ya tenemos todos nuestros parámetros en este otro constructor y lo que hacemos es decirle a mi propiedad y de ingreso le voy a asignar el valor y de ingreso que recibo por parámetro. A mi propiedad y de trabajador le voy a enviar el parámetro y de trabajador que estoy recibiendo por parámetro. Recordemos que estas son las propiedades y cuando llamo a una propiedad y le envío un valor, pues estoy utilizando su método set. Y estos son los parámetros que estoy recibiendo en este constructor. Continuamos después con a la propiedad y de proveedor le envío lo que recibo en el parámetro y de proveedor. A la propiedad fecha lo que recibo en la variable fecha. A la propiedad tipo de comprobante le envío lo que recibo en mi parámetro tipo de comprobante. Hago lo mismo con la propiedad, en este caso serie. Lo mismo con la propiedad correlativo. Lo mismo a la propiedad IGB le envío lo que recibo en el parámetro IGB. Y a la propiedad estado lo que recibo en el parámetro estado. Guardamos hasta ahí nuestra aplicación.